Hola chicos, buenas tardes. A continuación les voy a explicar una guía de estudio correspondiente a la asignatura de desarrollo personal. Además, al final de la guía ustedes van a poder encontrar una actividad evaluada que van a tener que realizar en su cuaderno. Bueno, esta guía ya es la número 6, ¿cierto? Corresponde al mes de septiembre. Comenzamos a trabajar la unidad número 2, que se llama Filosofía para Niños. Los contenidos a trabajar y a estudiar en esta guía son los siguientes: dignidad, autoestima, tipos de autoestima y el concepto de creatividad. Por lo tanto, el objetivo es conocer los conceptos de dignidad, autoestima y creatividad, es decir, saber qué significan esos tres conceptos, además de identificar y diferenciar los tipos de autoestima. Como instrucciones, primero que todo, leer toda la guía y luego realizar la actividad evaluada. En caso de alguna duda, algo que no haya quedado claro, alguna consulta, me pueden escribir a mi correo electrónico para poder ayudarlos, apoyarlos y orientarlos en esta guía de estudio. Primero que todo, comenzar con el concepto de dignidad. Dignidad se refiere a aquella persona que se comporta con responsabilidad, es decir, cada acción que realiza una persona lo hace de forma consciente y responsable, es decir, sin pasar a llevar a las demás personas. Por ejemplo, si yo quiero conseguir algo en la vida, lo hago de la mejor forma posible, ¿cierto? Sin dañar a las personas que me rodean. Además, la dignidad tiene que ver con aquella persona que se respeta a sí misma, ¿cierto? Y a la vez es capaz de respetar a los demás. Respecto al concepto autoestima, autoestima significa aprecio o valoración que uno tiene de sí mismo. Significa también sentir confianza en sí mismo y aceptarte como eres. Por lo tanto, autoestima puede ser confianza en sí mismo, valorarte como eres, ¿cierto? Y aceptarte como eres, con tus características positivas y negativas. Frente a este concepto, podemos encontrar que existen dos tipos de autoestima: una autoestima alta y una autoestima baja. Vamos a diferenciar cómo se comporta o cómo es una persona que tiene alta autoestima y una persona que tiene baja autoestima. Primero que todo, comenzaríamos con autoestima alta, ¿ya? Una persona que tiene alta autoestima se acepta como es. Es decir, lo que les decía anteriormente, se acepta tanto con sus virtudes y con sus defectos, es decir, con sus cualidades positivas y cualidades negativas, ¿ya? Se relaciona sin problemas con las demás personas. Por ejemplo, llega a un ambiente nuevo, donde hay nuevas personas y no tiene dificultad para relacionarse, dialogar o compartir con esas personas, ¿ya? Además, confía en sí mismo, ¿ya? Siente seguridad, ¿cierto? Confía en sus capacidades. Se aprecia a sí mismo o se valora, se quiere, ¿cierto? Actúa con seguridad, tiene motivación, ya que al sentir tanta confianza en sí mismo, se siente motivado, con ganas de hacer cosas, de aprender cosas, descubrir cosas nuevas, etc. Y además se siente valioso e importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque se valora a sí mismo, sabe lo importante que es como persona. Sin embargo, todo lo contrario ocurre con personas que tienen baja autoestima. Primero que todo, no se aceptan. ¿Por qué? Porque no están a gusto consigo mismos, ¿ya? No les gusta como son, no les gustan su forma de ser, ¿ya? Tanto su personalidad o quizás físicamente. Es tímido, a diferencia de una persona que tiene alta autoestima, que se relaciona con facilidad con las demás personas. Una persona que tiene baja autoestima es más tímido, es más vergonzoso, le cuesta acercarse a las personas, ¿cierto? Le cuesta establecer relaciones o diálogo, conversaciones con los demás. Por ejemplo, si llega un estudiante nuevo al colegio, al curso particularmente, y tiene autoestima baja, de por sí va a ser más tímido y le va a costar establecer relaciones con los compañeros nuevos, ¿ya? No confía en sí mismo, no se quiere porque no se acepta, claro, ¿cierto? Porque no le gusta como es, actúa con inseguridad,
Al no confiar en sí mismo, es inseguro, no está seguro de las cosas que realiza. Por ejemplo, si tiene que realizar alguna disertación, pasa adelante, ¿cierto?, a disertar y se siente inseguro, siente temor, cree que se va a equivocar, piensa negativo, se percibe inferior a los demás al no aceptarse, al no gustarle como es, encuentra que no es una muy buena persona, se siente menos persona que los demás, pero es todo por un tema de confianza, ¿ya? Y de aceptación. Y también tiende a alejarse de las personas. Al complicarle relacionarse con las demás personas, prefiere alejarse un poco, ¿cierto? Tener el menos contacto posible con las personas. Autoestima es conocerme, ¿cierto? Tengo que saber cómo yo soy, saber mis cualidades positivas, mis cualidades negativas, aquello que me gustaría cambiar. Me tengo que valorar por cómo soy como persona, aceptarme, quererme, cuidarme y dar lo mejor de mí. Y algo súper importante, chicos, al momento de conocerme bien como soy e identificar las cosas que quizás no me gustan de mí, debo aceptarlo, ¿cierto? Aceptar esas cosas y querer cambiarlas, ¿ya? Yo tengo la posibilidad como ser humano de identificar las cualidades que no me agradan de mí y cambiar. Nosotros podemos estar constantemente cambiando, ¿cierto? Y mejorando, siendo una mejor persona, dejando atrás quizás aquello que no me gusta, aquellas cualidades que no me agradan de mí y mejorar y ser cada día mejor, ¿cierto? Cosa que te mires al espejo y te digas a ti mismo, me gusta como soy, me acepto, me agrada, ¿ya? Y lo mismo ocurre, miren, con una imagen súper simple, pero que nos dice muchas cosas. Hay un gatito mirándose al espejo, y al mirarse al espejo ve un león. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre por lo siguiente, porque el gato, al mirarse al espejo, él se siente grande, él se siente superior, ¿cierto? No como típicos son los gatitos, como más regalones, ¿cierto? Más como frágiles. Él se siente grande, superior, fuerte, como un león, ¿ya? Todo depende de cómo tú te ves, cómo tú te ves a ti mismo, ¿ya? Si yo me veo como una buena persona, como una gran persona, con las capacidades necesarias para hacer lo que yo quiero, así mismo me van a ver las demás personas. Todo parte por cómo uno se ve, ¿ya? Así como ocurre con este gatito. El gatito se ve como un león. Él se siente como un león, se siente aguerrido, ¿cierto? Fuerte, superior, ¿ya? Eso es súper importante, que nosotros nos consideremos grandes personas y nos aceptemos como somos, y que aquellas cosas que no nos gustan de nuestra forma de ser, simplemente cambiarlas. Quizás va a costar un poco, pero lo podemos lograr, podemos hacerlo. Y por otro lado, pasamos al concepto de creatividad. Creatividad se entiende como la facultad que alguien tiene para crear, ¿ya? Entonces, creatividad inmediatamente lo vamos a relacionar con la palabra crear, elaborar cosas, ¿ya? Entonces, la capacidad de crear que tiene una persona consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, ¿ya? Por ejemplo, crear algo a partir de cosas que quizás otra gente no utilizaría, ¿ya? Con la intención de satisfacer un determinado propósito. Y algo súper importante, que la creatividad, aparte de nosotros relacionarlo con el tema de crear cosas, elaborar cosas, está muy relacionado con el tema de la imaginación, ¿ya? Querer crear aquellas cosas que yo me imagino, ¿cierto? Ir más allá de lo que está más a la mano de nosotros, ¿ya? Sirve para que los niños sean independientes en su forma de pensar, ayuda mucho a lo que es desarrollar nuestro pensamiento, ¿ya? Que puedan asimilar bien las situaciones que viven, que sepan razonar, que sean sensibles al entorno y que quieran explorar el mundo que les rodea. Básicamente, niños, comprender que la creatividad está muy relacionada con lo que es la imaginación y con el hecho de crear y elaborar cosas. Pasamos finalmente a lo que es la actividad evaluada, la cual se realiza en el cuaderno, ¿cierto?, que consta de 5 pasos. Primero que todo, escribe un cuento que trate sobre la autoestima,
Incorporar en la historia personajes que tengan baja y alta autoestima. Extensión del cuento media o una plana, ¿ya? La idea es que esta historia, este cuento que ustedes escriban, tiene que ser sobre personajes o personas en realidad que tienen baja y otras que tienen alta autoestima. La idea es que se note en la historia cómo se comporta una persona con alta y con baja autoestima, ¿ya? Ese es el objetivo del cuento. Después, número 2, dibujar 4 partes de tu cuento y luego pintarlo. Luego que escribiste tu historia, ¿cierto? En el punto 1, después tienes que elegir 4 partes de tu historia y dibujarlas. Luego, en la número 3, escribir cómo es tu autoestima. ¿Es alta? ¿Es baja? Y justificar por qué. ¿Es alta porque? ¿O es baja porque? ¿O no es ni baja ni alta? Lo importante es justificar por qué, ¿ya? Luego, la número 4, dibuja un ejemplo de respeto hacia los demás. Luego pinta tu dibujo. Recuerden que la dignidad es tanto respetarse a sí mismo y ser capaz de respetar a los demás. Entonces piensen quizás en alguna situación en la que ustedes respetan a las demás personas y dibujan un ejemplo, ¿ya? Y luego pintar. Después la número 5, dibujar una persona con alta autoestima. Luego, dibujar una persona con baja autoestima. Traten de hacer dibujar algo característico de una persona que tiene alta autoestima y después dibujar algo característico de una persona que tiene baja autoestima y después pintar ambos dibujos. Cuando terminen su tarea, ¿cierto? Su actividad, la idea es sacarle fotografías, ¿cierto? Y enviar esas fotografías a mi correo electrónico que está señalado acá, o subirlo a la plataforma Classroom en caso de estar ingresado, ¿ya? De todas maneras, puedo recibir trabajos por el correo o por la plataforma, como ustedes estimen conveniente, ¿ya? Lo que sí es muy importante, que tanto en el correo o en la plataforma, especificar el nombre, el apellido del estudiante y el curso, ¿ya? Ya chicos, eso sería entonces. En caso de cualquier duda, escríbanme a mi correo para poder ayudarlos, ¿cierto? Orientarlos. Si hay algo que no haya quedado claro de los contenidos o de la actividad, me escriben un correo y yo les respondo inmediatamente para poder ayudarlos. Espero que estén muy bien. Saludos para ustedes y sus familias. Chao, chao.